Hola, ¿cómo están todos? Otra vez estamos juntos para compartir una perlita bíblica más y en esta oportunidad yo quiero hablar sobre dos palabras. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ocurren dos palabras muy interesantes para nosotros y muy necesarias. Una es la palabra logos y la otra es la palabra rema. Yo quiero llamar a esta perlita, busquemos el rema. ¿Por qué buscar el rema? Porque necesitamos el rema de Dios para tener vida. ¿Sí? Entonces, alguno puede decir, entonces no necesitamos el logos. Sí necesitamos el logos. El logos es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que una vez habló el Señor y ahí está en la Biblia para que nosotros nos guiemos, nos dejemos guiar por ella, nos dejemos enseñar por la palabra de Dios, por el logos, estudiando la Biblia, leyéndola, tomándola verdaderamente como la constitución del reino al cual pertenecemos, y es importantísimo y útil que nosotros sepamos, leamos, estudiemos, meditemos en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Mucha gente ha leído por los siglos de los siglos la Biblia, mucha gente ha hecho una carrera religiosa y resulta que nosotros vemos de pronto que las personas no tienen vida, no tienen un cambio y no alcanzan a poseer esa fe que produce resultados, que produce movimiento, y es porque le falta la palabra rema. Por eso yo llamo a esta perlita, busquemos el rema. Tenemos que buscar el rema. Además de leer la Biblia, como te decía, además de estudiarla, además de meditarla, además de dejarnos enseñar y guiar por la palabra de Dios y tomarla realmente como una guía y ¿cómo puedo decir? Como la ley a la cual nosotros tenemos que obedecer y a la cual nosotros nos tenemos que someter. Eso es la palabra de Dios, la Biblia. Pero dice el libro de, Romanos, creo que es, Romanos 8:17 dice que la fe, 10, Romanos 10:17 dice, la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta nosotros que no tenemos la fe que quisiéramos tener en ciertos momentos de nuestras vidas? Es verdad, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ante situaciones difíciles, ante imposibles que se nos presentan delante, nosotros quisiéramos tener esa fe que produzca resultados, esa fe que mueva la montaña, pero no la tenemos? ¿Por qué no la tenemos? Porque nos falta el rema, por eso no la tenemos, porque no tenemos el rema. Claro, hay textos de la Biblia que nosotros los conocemos de memoria. Sin embargo, por más que repetimos la promesa, por más que decimos, Señor, tú dices en tu palabra, y le repetimos el versículo, el capítulo, todo, sin embargo, las cosas no pasan. Yo he escuchado muchas veces, y hasta yo misma, hasta que entendí esto, lo he dicho, ante una situación desesperante, ante una necesidad imperiosa, he dicho, lo que pasa es que los que oran no tienen fe, porque si yo no tengo fe, tampoco el otro tiene fe, porque no suceden las cosas. Y acá es donde no nos damos cuenta que no basta con conocer el logos
de Dios. Necesitamos el rema, porque el rema es el que produce acción. Eso es, movimiento. Y vuelvo a repetir hasta el cansancio que por supuesto el logos es útil absolutamente y necesario. Tenemos que tener las dos palabras, las dos deben abundar en nosotros, el logos y el rema. Jesús dijo ahí en San Mateo capítulo 4 y el texto 4, citando Deuteronomio 8:3, el Señor dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí el vocablo palabra justamente es rema. El hombre no vive solamente del alimento y de todo lo que tiene, come, absorbe, todo lo que el hombre tiene, de eso solo no vive. Necesita la palabra de Dios, el rema de Dios, la palabra que da movimiento, que produce algo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Jesús mismo en San Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso te decía, ahí también las palabras es el rema que yo les he dicho. Yo les he soltado vida cuando les he hablado el rema. Y solo el rema de Dios es espíritu y es vida. Y podríamos citar muchos versículos, muchas situaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús. Bueno, y cantó el gallo, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia. Y dice que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y entonces lloró amargamente, ¿verdad? ¿Y por qué se acordó? Porque le había dado palabra rema el Señor Jesús. En el momento él se lo olvidó y no lo tomó en cuenta. ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra rema y nosotros por un tiempo estamos contentos, lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Es como que nos incentiva, nos entusiasma, provoca en nosotros algo, pero luego es como que la dejamos de lado y nos olvidamos. Pero llegado un momento específico, especial, viene a nosotros el rema de Dios. No podemos olvidar jamás un rema de Dios. Entonces, mis amados, una palabra rema nunca se olvida porque es una palabra viva. Por eso no se olvida. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando el ángel, ¿se acuerdan?, se le aparece a María para darle el mensaje de que iba a ser la mamá de Jesús en esta tierra, le habla, ¿no es cierto? ¿Y qué contesta María? Le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, o conforme a la palabra. Y el ángel entonces se fue de su presencia. Bueno, aquí vuelve a aparecer el término rema, ¿no es cierto? Porque cuando María dijo: sea así como dices, hágase conmigo conforme a la palabra que estás diciendo, no se trataba ahora de la palabra logos, que todas las jovencitas de Israel la conocerían, ¿no es cierto?, que eran las palabras proféticas de Isaías 7:14, que dice en ese texto: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una palabra logos, esa es una palabra profética que Isaías en su tiempo
muchos años antes de este acontecimiento, de que el ángel visita a María, había sido soltada. Pero en cambio ahora, en este momento, esta palabra fue rema para María, fue para ella, porque le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto fue diferente, esto fue un rema, y el rema fortalece, el rema impacta, el rema produce un estallido de fe en nuestras vidas. Por eso, mis amados, es que necesitamos el rema de Dios. Cuando vos tenés un rema de Dios, cuando yo tengo un rema de Dios, no hay nadie que pueda hacernos desistir de aquello que Dios nos ha dicho que haría con nosotros, o a través de nosotros, o lo que sea que Dios haya dicho. No hay nada ni nadie que pueda hacernos desistir. Si vamos un poquito más adelante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, encontramos otra situación. Ahí encontramos a Simeón. Él dice de esta manera, cuando lo ve a Jesús en el templo, al niño Jesús, él dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. De nuevo, aquí tu palabra es rema. Jesús, Dios le había dicho a Simeón que no moriría sin ver al Mesías primero, con sus propios ojos. Por eso, mis amados, cuando Simeón vio a Jesús, cuando sus padres lo llevaban al templo, dijo, ahora sí, Señor, ahora se cumplió tu rema, tu palabra, despide a tu siervo. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque todos los cristianos, en todas las épocas y en todas las circunstancias, necesitamos el rema de Dios para poder tener vida, vida espiritual y vida física también. Solo es de utilidad la palabra que el Señor nos habla expresamente a nosotros. Nosotros, mis amados, podemos escuchar muchas prédicas, muchas enseñanzas, y de hecho lo hacemos, las escuchamos, y muy buenas, por supuesto. Pero no olvidemos nunca que el cristianismo sigue siendo de una revelación personal. Necesitamos el rema de Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otro ejemplo, ya creo que con los que hemos dicho suficiente, pero pongamos otro, porque hay tantos en la Biblia, ¿no es cierto? En Lucas 5:5, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Bueno, ahí dice, de repente respondiendo Simón dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Acá de nuevo, tu palabra es rema, en tu rema echaré la red. Entonces sí. ¿Y qué pasó? Se produjo la pesca milagrosa. Por ejemplo, si alguien, basándose en Mateo 14:29, hiciese la tentativa de caminar sobre el agua, ¿qué pasaría? Seguramente se hundiría, ¿verdad? Amados, lo sabemos, toda la Biblia es la palabra de Dios, es útil, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. ¿No es cierto? Toda la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia tiene autoridad. Pero el tema es, ¿me habla a mí esta palabra del Señor, esta o aquella, ¿no es cierto?
Qué hermoso que es, mis amados, que Dios suelte el rema. Comencemos a pedirlo porque es lamentable, mis amados, que en medio de prédicas maravillosas, verdaderamente, tanta gente esté en las iglesias y no tenga vida. Es como que si uno dice están muertos espiritualmente, queda como un poco feo. Yo diría están dormidos, están, bueno, no, el Señor dice despiértate, tú que duermes a través de Pablo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué la iglesia está en esa condición? ¿Por qué la iglesia está en ese conformismo? ¿Por qué la iglesia está en esa, ¿cómo puedo decir?, complacencia? ¿Por qué todo está bien? ¿Por qué todo se acepta? ¿Por qué nada se cuestiona? ¿Por qué como que estamos, bueno, ahora hemos evolucionado, qué sé yo, todo es distinto, nos ayornamos también como iglesia, como cristianos, pero el Señor sigue siendo el mismo. Yo, Jehová, no cambio, dice el libro de Malaquías. Me puedes decir, es el antiguo pacto. Y en el nuevo también dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, teniendo, hermanos amados, esta seguridad, que Él no cambia, Él está esperando que nosotros tengamos su palabra rema, la busquemos de todo corazón. Tenemos que decir, Señor, suelta una palabra poderosa sobre mi vida para que esa palabra me pueda guiar en tu voluntad en la carrera que estoy corriendo, que tengo por delante. Por eso te decía que es triste que tantos hoy día tengan nombre de que viven, pero estén muertos. Tenemos que ser purificados, mis amados, por el agua viva del rema de Dios. Una persona puede poseer, como te dije al principio, conocimientos, estudios, títulos, certificados de todo tipo, y sin embargo, estar sin la palabra de Dios. Y sabes, amado, el Señor viene pronto. Lo decimos hasta el cansancio. Pero sabes perfectamente que pronto eso va a ser realidad. Por eso tenemos que vivir como si este fuera el último día que tenemos sobre la tierra. Porque un día va a ser el último día. Ya sea que el Señor arrebate la iglesia o sea que venga por vos o por mí personalmente. Entonces, necesitamos el rema de Dios, necesitamos vida, porque la iglesia será una iglesia, tiene que ser una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, solo el rema de Dios va a hacer que se produzca algo en nosotros y que nosotros realmente sepamos qué es lo que tenemos que dejar de lado, qué es lo que tenemos que cambiar, con qué cosas tenemos que venir delante del altar de Dios, cuáles son las demandas del Señor para su iglesia hoy. Y nosotros somos su iglesia. Pero no podemos seguir en ese adormilamiento o adormecimiento de no tener nada más que el Logos. Busquemos desesperadamente, mis amados, el rema de Dios. Esa palabra que Dios habló una vez en las Escrituras y hoy la vuelve a hablar para nosotros. Eso es el rema de Dios y solamente vas a tener fe verdadera, poderosa y que produzca resultados cuando necesitas un milagro, cuando necesitas lo que sea, si Dios te suelta el rema. Solo la palabra viva hace que nosotros podamos tener ese tipo de fe
que estamos necesitando. Que el Espíritu Santo te dé convicción o te convenza verdaderamente de que en este tiempo siempre lo ha sido necesario, pero en este tiempo mucho más que nunca necesitamos la palabra rema. Orar y decirle: Señor, suelta tu palabra rema, tu palabra de vida. Tú dices que las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Dale vida a esa palabra que yo tanto necesito, para que me sostenga, para que me levante y para que me ayude a terminar la carrera. Quiera el Señor que esta palabra te dé el empuje para buscar el rema de Dios, que tanto a lo mejor estás necesitando para alguna situación difícil que estés viviendo. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el próximo video.